Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que quieren que se extingan los dinosaurios lo más antes posible. Porque esta semana una jueza de familia nombrada en Alajuela declinó su nombramiento cuando se dio cuenta que al día siguiente tenía que casar a una pareja homosexual. La jueza puso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para pedir que el Poder Judicial respetara su derecho de objeción de conciencia porque debido a su religión no puede o debe celebrar matrimonios de personas del mismo sexo. Qué loco, ¿verdad? Una persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar y cuya vida laboral gira en torno a las leyes está poniendo sus creencias personales y su religiosidad por encima de la ley. O sea, la pirámide de Kelsen a la verga, la Carta Magna a la verga, los derechos humanos a la verga. De nada sirvió estudiar derecho. Qué dicha que ya va jalando. Hablando de dinosaurios, la ACOBOX, que es la Asociación Costarricense de Boxeo, denegó el paso olímpico a la atleta Juliana Rodríguez. Esta hubiera sido la primera atleta costarricense en representarnos en esta categoría en 33 años y la primera mujer en representar al país en boxeo. Pero esta historia va mucho más allá de lo que se ha hablado en medios tradicionales. Esta semana Pietro se sentó a hablar con Juliana para que nos contara su versión de los hechos. La situación que yo tengo, en el 2016 yo hice una denuncia en contra de un entrenador de boxeo por violación. ACOBOX a mí en el 2016 me sanciona alrededor de noviembre, octubre, sin razón alguna, y ellos lo que me dan alusión es que yo soy una líder negativa y que por mejor atleta que yo sea o la calidad de atleta que yo sea, uno debe ser un atleta honorable o demás, o debe seguir las reglas y respetar. Yo le solicité al Comité Olímpico que por favor hicieran un cambio, que yo no me sentía cómoda, que yo no me sentía gusto, además que el entrenador que estaba con nosotros se lleva muy bien con este señor. Entonces, por eso desde el inicio yo había solicitado no entrenar con él. Sin embargo, hicieron caso omiso a la situación. Para justificarse, la ACOBOX dijo que Juliana dejó de ir a los entrenamientos y al respecto ella dijo esto. Los parámetros que tomaron fueron tanto de nutrición, de pruebas de consumo de oxígeno, pruebas de fuerza, asistencia a entrenamientos. Entonces, que ellos digan como que yo no estaba cumpliendo con las cosas es totalmente falso, porque fui uno de las 3 atletas que quedó de 7 para continuar con el proceso, ¿verdad? Además, o sea, me pareció ilógico que no quieran presentar esas pruebas físicas, porque ahí se va a notar muchísimo la diferencia, porque los mismos funcionarios, cuando yo me encontraba ahí, me lo decían, o sea, yo estaba muy bien preparada, yo me sentía y me estaba esforzando realmente, creo que siempre soy una atleta muy dedicada. Luego, la asociación la acusó de no tener los valores olímpicos necesarios, o lo que sea que eso quiera decir, porque al final de cuentas un valor olímpico es cualquier valor que cualquier atleta olímpico pueda tener. Pero lo que la ACOBOX no ha dicho es que todo esto se dio a puertas de una denuncia de violación que interpuso Juliana Rodríguez en contra de un entrenador avalado por ACOBOX. Cabe resaltar que la demanda se encuentra en este momento en apelación. Pueden ver toda la entrevista completa con Juliana en el episodio de Pietro Habla Con de esta semana. En otro tema, esta semana el presidente Carlos Alvarado trasladó a Otón Solís del Banco Centroamericano de Integración Económica a la representación de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, puesto que tenía a Manuel Tovar. Todo el tema ha generado anticuerpos en diferentes instituciones. Por ejemplo, en el Consejo de Gobierno, el ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, votó en contra. Al respecto, Valenciano dijo, y cito: "Nuestro objetivo es resguardar el dinamismo y la experiencia acumulada durante el periodo del ingreso, así como evitar el proceso de adaptación requerido, manteniendo la continuidad del representante actual ante la OCDE", lo cual suena bastante coherente. Sin embargo, en el Congreso es donde más oposición ha recibido, ya que los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Integración Nacional, el Republicano Social Cristiano y Nueva República se opusieron rotundamente ante esto. Los diputados alegan que Solís se opuso a que el país ingresara a la OCDE y que lideró esfuerzos en oposición a la agenda de incorporación. Otro cuestionamiento, según don Otón Solís, es que en uno de los puntos para ingresar a la OCDE se proponía la apertura comercial en el agro y algunos agricultores se veían afectados, por lo que se proponía que el IMAS los podía atender, pero que esto le parecía una destrucción para la pequeña y mediana agricultura. Sin embargo, varios diputados dijeron que si Carlos Alvarado no retira
la designación de Otón Solís en la OCDE. Esto va a complicar el diálogo por los siguientes 10 meses de mandato del PAC. En el episodio pasado les conté que la exfiscala general Emilia Navas adelantó su jubilación. Ella le envió una carta a la Corte Plena anunciando su decisión y los magistrados discutieron sobre si aceptar o no su solicitud. A pesar de esto, la Junta de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial ya había aprobado la jubilación de Navas. Pero esta semana 17 magistrados rechazaron el informe de labores presentado por la exfiscala y decidieron trasladarlo al Departamento de Auditoría del Poder Judicial para que lo revisen a fondo. Según explicaron, su rendición de cuentas no cumplía con los elementos que exige la ley y normativa para un cargo como el de ella. Por ejemplo, la magistrada Roxana Chacón dijo que en el informe Navas escribió que durante su gestión ingresaron cerca de 470 casos, pero que no explicó qué tipos de casos eran. Además, la magistrada Chacón dijo, y cito, ella ya no es funcionaria, está sin acceso a computadoras, códigos o equipo. Entonces, ¿cómo va a levantar su informe de gestión de manera adecuada? Según los magistrados, aún le hace falta comentar sobre temas específicos, tiene que señalar números de expedientes y avance, cuántas investigaciones prescribieron, cuántas fueron llevadas a juicio, cuántas se resolvieron o perdieron, hasta dónde las gestionó ella y presentar datos sobre la eficacia de su gestión, o sea, básicamente todo el brete que tenía que hacer. Por su parte, la magistrada Maureen Solís dijo que era evidente que el informe fue hecho a la carrera y solo para salir del paso. Al respecto, ella dijo, y cito, no se vale rendir un informe a la carrera sin cumplir requisitos y luego venir y decir que la persona no puede resolverlo porque ya no tiene ingresos a los equipos o códigos de la fiscalía. Es una forma de eximirse. El próximo paso es que la auditora lo revise y determine qué se va a hacer porque Navas ya no es funcionaria del Poder Judicial. O sea, jaló y no entregó la tarea, básicamente. Y en temas parecidos, pero no iguales, esta semana se confirmó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción está investigando a la jueza Carolina Lizano, que no nos sorprende en lo absoluto. ¿Se acuerdan de ella, del episodio pasado? Pues que la jueza del Juzgado Penal de Hacienda, Carolina Lizano, la que aceptó las fianzas y medidas, es la misma que cambió las medidas cautelares a favor de los imputados en los casos Infocop y del Cementazo. Al parecer, una persona la denunció por el supuesto delito de prevaricato, o cuando un funcionario público dicta una resolución contraria al deber de transparencia y a la ley con el fin de beneficiar a un tercero. Y es que hay que recordar que ella fue la que rechazó la petición de la Fiscalía para imponer 1 año de prisión preventiva contra los imputados del caso Cochinilla y fue la misma que impuso las fianzas por 5 y 3 millones de dólares para el dueño de Meco, Carlos Cerdas, y Mélida Solís de H. Solís. Como la investigación aún está en la etapa de recolección y análisis de prueba, eso es todo lo que sabemos. Y ya que hablamos de medidas cautelares, el próximo 12 de junio comienza la audiencia para apelar las medidas cautelares que dictó la jueza Lizano contra los imputados por el caso Cochinilla. Esta audiencia será privada y por la vía oral y estará a cargo del juez Hugo Porter. A pesar de todo, no se sabe cuándo va a terminar esta audiencia, ya que según explicaron, existe una gran cantidad de recursos que se van a presentar. Me parece muy bien que presenten absolutamente todo. Continuando con el caso Cochinilla, esta semana se dio a conocer que la constructora Meco le pagó 200,000 colones en efectivo a un técnico de Casiza para que ocultara las muestras de la mezcla que se usó para asfaltar el paso de desnivel en las garantías sociales. Según el análisis real hecho por Casiza, la mezcla llevaba asfalto de más, lo que provoca una inconsistencia en la mezcla. A pesar de eso, Meco lo usó para asfaltar la ruta. También, Oscar, ahorita se cae esa mierda, ahorita nos cae circunvalación encima y ya, no pasó nada aquí. También Óscar Martínez, presidente ejecutivo del ITP, manipuló por más de una década los informes presentados por la constructora Meco para ocultar los fallos que habían en sus obras. En una de las conversaciones intervenidas por el OIJ, Martínez admite que en los últimos 15 años ha alterado los informes de asfalto con resultados negativos que ha presentado Meco. A todo esto, me parece importante que sepan que un informe presentado por la NAME en noviembre del año pasado reveló que ya hay daños en las losas, taludes y acero usados en la ruta de circunvalación norte. Una ruta que ni siquiera se ha usado. Bienvenidos a Chepe. Según el informe, las losas recién puestas tenían grietas y las varillas estaban oxidadas. En este momento es cuando me pregunto si los 8 millones de dólares que pagaron los denunciados en fianzas es equiparable al daño que se hizo y se ha hecho por los últimos 20 años. Para sorpresa de nadie, cuando la NAME le envió el informe al MOP y al CONAVI, ellos no les respondieron, es más, ni siquiera lo descargaron. En una entrevista para el medio Amelia Rueda, el entonces director ejecutivo del CONAVI, Mario Rodríguez, dijo que eran detalles que se debían enmendar y que no era algo para alarmarse ni para preocuparse. Pero bueno, ya sabemos que él no es un buen parámetro en cuanto a preocupaciones. Tal vez si se hubiera preocupado más por su brete, no estaría lidiando con todo este desmadre.
Por otro lado, el medio de La Nación dio a conocer que una calle de 200 metros apareció en la finca del exministro del MOP, Carlos Villalta Villegas. Esta calle fue construida en el 2015 sin los documentos registrados ni permisos de la Municipalidad de Barba. Además, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos aclaró que ellos nunca recibieron alguna solicitud o trámite relacionado con la construcción de la calle. Según le explicó al OIJ, Andrea Bonilla Miranda, ex esposa de Villalta, Meco le regaló esta calle como pago por una supuesta asesoría. Qué sacado de clavo que se ha dado esta señora, ¿verdad? Qué crack. A esto hay que sumarle que los vecinos dijeron que años atrás vieron el ingreso de maquinaria con logos de Meco y del CONAVI. Me parece importante que sepan que en esa época Villalta fue el director de una unidad que administró el préstamo de $300 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó al país para desarrollar diversas obras viales. Una parte de estas obras fueron adjudicadas a las constructoras Meco y H. Solís, por supuesto. Por ejemplo, Meco cobró $9.400 millones de ese préstamo para construir el paso a desnivel de Paso Ancho en la carretera de circunvalación. Cuando La Nación le consultó a Villalta sobre la construcción de la calle, dijo que no se iba a referir al tema. Por su parte, Meco dijo que ellos no tienen registro relacionado con ese trabajo. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué no tendrán registro? ¿Ustedes qué opinan de este tema? Yo ya no sé ni cuánto más vamos a hablar de este tema de cochinilla. Mientras tanto, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios están dudando si aprueban o no el cuarto presupuesto extraordinario presentado por el gobierno, el cual incluye 47.124 millones de colones para destinarlos al CONAVI y al MOP. Al menos 5 diputados han dicho que existen contradicciones entre los jerarcas de Presidencia, Hacienda y MOP sobre si se retira o no ese dinero. Además, han dicho que no existe suficiente claridad en cuanto a la justificación sobre el dinero. Esta comisión le sugirió al Poder Ejecutivo retirar el actual presupuesto y presentar uno en el que se detallen los rubros de cada gasto y se corrija la justificación de los superávits. ¿Saben quiénes no tienen superávits? Nosotros. Por eso es importante que se conviertan en nuestros Patreons en patreon.com/nopasanadaoficial. Como ya saben, estamos en nuestra campaña de 75 días para hacer que No Pasa Nada crezca todo lo posible, para que podamos trascender un poco en la sociedad. Por eso les pedimos que compartan este video o algún clip en Instagram, en Facebook o lo envíen por WhatsApp. Que si nos siguen en Instagram se suscriban en YouTube, y si nos siguen por YouTube que nos sigan en Instagram, y que si todavía no lo hacen que por favor se unan a nuestro Patreon. Siempre lo mencionamos, pero esta semana realmente queremos recalcar lo importante que es para que podamos continuar haciendo el trabajo que hacemos de forma independiente, y por favor nos ayuden en patreon.com/nopasanadaoficial. Welcome to Chepe es un programa totalmente independiente y es por esto que podemos decir lo que decimos y hablar como hablamos. Por lo cual, si les gusta lo que hacemos, por cuotas que van desde los $3 mensuales en adelante, nos pueden ayudar a mantenernos independientes. Muchísimas gracias a todos los que ya nos apoyan. Volviendo a la asamblea, esta semana se dio a conocer que la diputada y jefa de Fracción Liberacionista María José Corrales tuvo una conversación con el empresario William Herrera de la constructora Herrera, investigada por el caso Cochinilla. Al parecer, ellos hablaron sobre una denuncia hecha por la diputada liberacionista y presidenta de la asamblea, Silvia Hernández, en el 2020. Según la diputada Hernández, durante la construcción del tramo Sifón La Abundancia de la carretera a San Carlos, hubo al menos 7 anomalías, entre ellas que se pavimentaron accesos a fincas privadas y rutas cantonales. En esta obra estuvo involucrada la constructora Herrera. Según una conversación telefónica que intervino el OIJ, en febrero del 2020, William Herrera llamó a Carlos Solís del CONAVI para contarle que la diputada María José Corrales lo llamó puteada, y cito: una de sus compañeras de partido lanzó un montón de acusaciones así tan feas y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta, porque yo no la hubiera dejado. O sea, yo por lo menos le hubiera dicho: hagamos una cosa, infórmese primero bien. En esa misma conversación se escucha a Herrera decir que él pasó toda la noche elaborando un documento que le envió al asistente de la diputada Corrales, Rebeca Méndez. Sucede y acontece que el asistente de la diputada es la prima del empresario Herrera, cosa que no nos extraña porque Costa Rica es Costa Rica. El mismo día que la diputada Hernández hizo la denuncia, la diputada Corrales realizó una intervención en la asamblea en la que reprochó la acusación. Ella dijo, y cito: me duele que se usen argumentos falaces que inducen a error, queriendo entorpecer el avance de lo que con mucho esfuerzo hemos venido logrando como grupo. Pero bueno, esta semana, cuando el medio de La Nación la entrevistó para preguntarle sobre la llamada entre ella y el empresario Herrera, Corrales dijo que no se acuerda y que ella nunca recibió el documento que supuestamente le entregó Herrera a su asesora. El Partido Liberación Nacional está esperando las explicaciones de la diputada Corrales. Eso sí, no dieron a conocer si se va a conformar un grupo para investigar la aparente llamada. Alguien que sí decidió tomar cartas en el asunto fue un ciudadano que le fue a tirar huevos a la casa a la diputada, pero en realidad estamos jodiendo, no sabemos cuáles eran sus razones. Aparentemente, este es el mismo sujeto que le tiró huevos a la casa del diputado del PAC, Luis Ramón Carranza, también en Ciudad Quesada.
En el caso de Carranza, según los testigos, el hombre entró hasta la sala de la vivienda. En el caso de Carranza, según los testigos, el hombre entró hasta la sala de la vivienda gritando empleo público. Entonces, hablemos del empleo público. El pasado 1 de julio, la Sala Constitucional aceptó la consulta de constitucionalidad que planteó la Corte Plena en torno a este proyecto de ley. Entre los puntos que se enviaron a consulta está que la Corte asegura que con esta ley se podrá afectar las competencias constitucionales exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia en temas como regulación, ordenamiento, dirección y control de los empleos de servidores judiciales. Según explicaron, el trasladar este poder al Mideplan, un ente independiente del Poder Ejecutivo, se estaría violentando la regulación propia del Poder Judicial. Otro punto es que podría afectarse la fijación de las políticas salariales, especialmente los salarios de los jueces, los altos directivos del Poder Judicial, los y las fiscales y los agentes del OIJ, ya que estos también quedarían a manos del Poder Ejecutivo, y lo cual puede prestarse para pagar favores políticos, ¿verdad? Teniendo malicia. Además, se advirtió que esta ley podría atentar en contra de la independencia judicial frente a los otros poderes. Según los magistrados, este proyecto tendría, y cito, serias consecuencias en nuestro sistema institucional y en la distribución de poderes, que podría plantear una regresión de la independencia de poderes al potenciar las competencias del Poder Ejecutivo. Totalmente, me parece que puede ser un arma de doble filo. Pero bueno, la Sala Constitucional tiene hasta el 2 de agosto para definir si estas consultas de constitucionalidad cumplen o no con los requisitos para ser evacuadas. En otros temas, los magistrados de la Sala Primera aseguraron que la Contraloría General de la República se extralimitó en sus funciones al prohibir que el ICE formara parte de la construcción de la nueva carretera San Ramón. Pero ¿por qué putas el ICE va a estar construyendo carreteras, mae? Para refrescarles la memoria, en el 2016 la Contraloría le ordenó al CONAVI rescindir el contrato que tenía con el ICE para que supervisara y administrara la obra. Según argumentó la Contraloría, las actividades de seguimiento físico y financiero, de ajuste de precios, estimaciones, facturaciones, exoneraciones, topografía, etc., no estaban dentro de las funciones legales asignadas al ICE. Pero ahora la Sala Primera resolvió que la Contraloría primero tuvo que haber consultado a la Procuraduría General de la República para determinar si el ICE contaba con los requisitos que se pedían para supervisar el proyecto, en vez de nada más obligar al CONAVI y eliminar el contrato. A fin de cuentas, la Contraloría tuvo que haber aplicado el debido proceso para tener mayores criterios antes de resolver. Pero a mí me parece que el ICE, qué putas, está construyendo calles de nada. No queda además contarles que para esta obra, que está paralizada desde el 2018, se han invertido al menos $200 millones y puede que no se reactive hasta el 2025. En relación al tema, el diputado Welmer Ramos presentó un proyecto de ley proponiendo que el ICE vuelva a construir obra pública. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Le compete al ICE o no estar construyendo calles y deberíamos de volver a eso? Esta semana los diputados aprobaron en primer debate el préstamo de $1.778 millones con el Fondo Monetario Internacional. Del total, 1.600 millones se usarían para pagar exclusivamente los servicios de deuda. Los restantes 177 millones van a ser un abono a la deuda que tiene el Estado con la Caja, que por dicha va a pagar esta deuda. En este primer debate, el préstamo obtuvo 38 votos a favor y 6 en contra. El próximo paso es que se realice un segundo debate después de la semana de receso que se va a tomar la Asamblea. Esto quiere decir que el segundo debate se realizaría hasta la próxima semana. Entonces nos vamos a mantener pendientes y los vamos a estar updateando al respecto. En otros temas, el Colegio de Médicos y Cirujanos anunció que la donación de 1.500.000 vacunas de Johnson & Johnson que iba a realizar el gobierno de los Estados Unidos no se concretó. Según explicaron, la razón por la cual no se llegó a nada es porque ya había pasado mucho tiempo desde que el colegio comenzó las gestiones y algunos de los lotes de estas vacunas ya están vencidas o a punto de vencer. A pesar de eso, en el comunicado que enviaron dejaron claro que se les indicó que las vacunas se podían usar hasta por un periodo de 6 semanas después de su fecha de caducidad, pero que ellos consideraron que no era óptimo recibirlas. Y no sé, a mí se me ocurre que pudieron haber aceptado estas vacunas y usarlas en una campaña masiva de vacunación en la que se usaran centros comerciales, instituciones privadas o el mismo Estadio Nacional para aprovecharlas lo antes posible. Al final aseguraron que no descartan seguir negociando con las autoridades estadounidenses para concretar una donación pronto. Mientras tanto, países como Honduras y El Salvador recibieron 1,5 millones de dosis cada uno y Perú recibió 2 millones de dosis. Entonces, ¿ustedes qué piensan de esta vara? A mí en lo personal me indigna un toque porque parece que es un poco de desinterés.
En cuanto a la pandemia, en la semana que va del 27 de junio al 3 de julio, el país registró 10.073 casos nuevos, que si lo comparamos con la semana anterior son 283 casos menos. A pesar de eso, el ministro de Salud, Daniel Salas, dejó claro que existe un importante riesgo de repunte en los casos gracias a la variante Delta, que se caracteriza por ser sumamente contagiosa. Según explicó el ministro, existen varios panoramas que podrían suceder. Por ejemplo, podría haber una ola mixta. Esto quiere decir que no empezó con la variante Delta, pero cuando entre esta variante podría prolongar la ola. Otro de los panoramas es que mantengamos la tendencia a la baja en los casos y hospitalizaciones, pero que la llegada de esta nueva variante genere una nueva ola pandémica. Eso sí, aclaró que la clave de combatir esta variante está en la vacunación y acabamos de no recibir 1,5 millones de dosis. Si bien es imposible evitar que esta variante entre al país, acelerar el proceso de vacunación podría disminuir el incremento de casos nuevos de esta nueva variante. Según el informe semanal sobre el avance de la campaña de vacunación de la Caja, durante la semana que va del 27 de junio al 3 de julio se aplicaron 81.410 dosis de la vacuna. Si lo comparamos con la semana anterior, se aplicaron 25% menos de vacunas. Esta disminución es por el contrato que se había hecho con la farmacéutica Pfizer, en el cual se pactó que para el mes de junio se iba a reducir el envío de dosis semanales para volver a incrementar los envíos en julio. En total se han colocado 2.521.795 dosis de vacunas, de las cuales 68% son primeras dosis y 32% segundas dosis. Esta misma semana el ministro Daniel Salas anunció que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y la Caja están trabajando en la estrategia para comenzar a vacunar al grupo 5 de prioridad para finales de este mes de julio. En este grupo están todas las personas entre 12 y 57 años que no tienen factores de riesgo. Estos son buenas noticias. Según explicó, están considerando habilitar la vacunación de este grupo, ya que Pfizer va a aumentar sus entregas semanales y dijo, y cito, con la compra que hicimos de 2 millones de vacunas extra a Pfizer y que vamos a recibir entre julio y septiembre, vamos a tener más posibilidades de esta ventana que se está abriendo para empezar de forma abierta la vacunación del grupo 5. También anunció que las mujeres embarazadas que se quieran vacunar van a poder hacerlo. Según explicó, no importa el grupo de riesgo al que pertenezcan ni la edad gestacional. Eso sí, para vacunarse tienen que haber tenido al menos una consulta de control prenatal, no importa si es por vía pública o privada, y tienen que firmar una hoja informativa en la cual confirman que leyeron y entendieron toda la información que se les brindó sobre la vacuna. En estos casos específicos, el tiempo de espera entre la primera y la segunda dosis será de 21 días. Es importante señalar que junio cerró como el mes con más niños hospitalizados por COVID-19. En total, 32 menores de edad fueron internados en el hospital de niños contagiados con el virus. En un comunicado de prensa, la Caja aseguró que el impacto que está teniendo el virus en los niños es algo sin precedentes desde que inició la pandemia. Y es que según datos del Hospital Nacional de Niños, en enero ingresaron 19 menores, en febrero el número disminuyó a 6, pero para marzo volvió a aumentar a 11 y en abril se registraron 14. En mayo los internamientos subieron a 32 niños, con 3 de ellos en una unidad de cuidados intensivos. Y para este mes de junio se volvieron a registrar 32 niños hospitalizados, donde 6 de ellos estuvieron en cuidados intensivos y hubo 2 fallecimientos. En total han muerto 6 niños desde que comenzó la pandemia. Según explicó la directora del hospital, Olga Arguedas, en el programa Nuestra Voz, esta tendencia en el aumento de los casos en niños responde a que conforme se avanza con la vacunación de los grupos de mayor edad, la infección se desplaza a las poblaciones más jóvenes, especialmente a los menores que son más vulnerables porque padecen de enfermedades como la leucemia, los linfomas, asma, enfermedades pulmonares, diabetes o enfermedades cardíacas. A todo esto hay que sumarle que el Hospital de Niños anunció que durante el mes de junio registraron 24 contagiados con el virus respiratorio conocido como virus asesino. Este virus es conocido por ser sumamente agresivo en los niños, comenzando como un resfriado que podría evolucionar a una inflamación pulmonar que genera dificultades respiratorias. Y es por esto que tiene una muy alta tasa de mortalidad. En este momento hay 3 niños menores de 2 años aislados con este virus. Al igual que el coronavirus, este virus se transmite por la vía respiratoria, por lo que la directora del centro médico aseguró que están preocupados con que hayan 2 virus que se transmiten por la misma vía. Y es que un brote de cualquiera de ambos virus podría ocasionar un colapso en el sistema hospitalario. Es más, ya se reportó el caso de un menor de 2 meses que está contagiado con COVID y con este virus. A pesar de todo, hasta ahora no se ha registrado ninguna muerte asociada a este nuevo virus. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Recuerden que estamos en nuestra campaña por los próximos 75 días, por lo cual les pedimos compartir este video, suscribirse en YouTube, seguirnos en Instagram y si todavía no lo hacen, que por favor nos apoyen en Patreon. Su apoyo hace toda la diferencia. Nuestra meta sigue siendo llegar a 800 Patreons y vamos como por teja y media. Ahora sigue una dinámica que tengo que involucra una piñata, pero que es contenido exclusivo solo para nuestros Patreons. Pura vida. Chao.